Hola, mi nombre es Andrés Abarca y esto es un espacio para hablar del séptimo arte. Hoy quiero hablar de una película que no es solo para verla, es una película que hay que sentarse a contemplar su composición a nivel fotográfico, para poder entender lo que es la narrativa que tiene la historia y por qué fue dramatizada de esta manera. Es una película que no solo narra una tragedia, la construye plano a plano como si fuera una pintura en movimiento. Claro, ya la visión del director antes de realizarla duró ya algún tiempo ejecutando su preproducción y tenía su idea. Él hizo un storyboard que ya iba planteando su visión en unos lienzos y ya tenía cómo quería hacer la composición visual de la narrativa, de la trama, del drama de la historia. Esta película es Ran. Y Ran es hablar prácticamente de Akira Kurosawa, fuera de la historia que es Ran. Porque Akira Kurosawa aquí nos demostró que en su época fue uno de los directores más obsesivos y más meticulosos en lo que es la construcción de un film y esto lo caracterizó en la historia del cine. Más allá de la biografía de Akira Kurosawa o de sus crisis personales y su lucha interna constante, sus depresiones y se sentía que no daba lo que él podía dar como artista. O sea, eso lo llevó hasta un momento de sentirse agobiado e intentar suicidarse, que también es muy normal en lo que es la cultura japonesa, ese tema del suicidio. O sea, todo eso marcó una etapa oscura en la vida de Kurosawa. Pero lo que realmente nos interesa aquí, o sea, sin deshumanizar lo que ocurrió, es su método de trabajo. O sea, Kurosawa no improvisaba cuando se trataba de diseñar la emoción visual, de transmitir la emoción en sus narraciones. O sea, hay una cosa en su método que me parece muy increíble y muy acertado para nosotros los neófitos cineastas, que antes de rodar
de comenzar a filmar, ensayaba con los actores en la locación real tantas veces como fuera necesario. O sea, cuando él sentía que ya se expresaba lo que él quería, era que podía avanzar. O sea, cada gesto tenía una intención para Kurosawa. Y realmente es así. En un guión uno construye una historia en base a la imagen y no necesita en muchas ocasiones hablar mucho un personaje para poder expresar su intención, sus emociones con una mirada, con un suspiro, simplemente volteando la cara hacia otro lado. O sea, todos estos hechos construyen la narrativa, porque si está, aquí también se basa también lo que son las técnicas cinematográficas, como trabajar con la técnica de Kuleshov, que primero mostramos algo completamente pesado o dramático, una muerte de alguien, no sé, algo injusto y el personaje está mirando y voltea hacia otro lado. O sea, es algo, ya uno está entendiendo la narración, pero llevando aquí sin salirnos a otros conceptos de lo que es el lenguaje audiovisual, eh, como les decía, antes de rodar cualquier escena, él ensayaba mucho con sus actores. Y ahí también ensayaba lo que eran los desplazamientos coreográficos dentro del encuadre, cómo se van a mover los personajes. Y todo esto era porque, por lo menos en RAN, grabó con 3 cámaras, según lo que yo investigué. Tenía 3 puntos eh, visuales de una escena. Entonces, cada movimiento tenía que estar justificado para que si él volteaba hacia acá, bueno, la continuidad con la cámara 2 o con la cámara 3. Todo esto era un trabajo meticuloso para respetar realmente lo que se iba a filmar. Pero más allá de eso, bueno, también Ran tiene toda una historia, un trasfondo, esa historia en la forma de la producción. ¿Qué caracterizaba a Kurosawa? Que él no rodaba hasta que todo estuviera completamente listo. Eso no era un perfeccionismo vacío con el que trabajaba Kurosawa, era realmente el respeto hacia la imagen que iba a filmar y hacia el espectador y hacia la historia, importantísimo. O sea, yo les invito a que si quieren entender un poco más del proceso que realizaba Kurosawa, creo que en algunas de las plataformas está, no recuerdo cuál de las plataformas fue donde la vi, porque ya pasó hace un tiempo, pero está un documental que se llama AK. O sea, aquí Kurosawa se muestra cuál era su proceso, el proceso también que llevó toda la historia de Ran, así el trasfondo de cómo se filmó, todos los problemas que estuvieron en la producción. Está súper interesante este documental. Es importante que lo vean y así vean el proceso creativo para llevar esta increíble historia épica a la realidad. O sea, ellos esperaban el momento ideal de la luz del sol que diera justamente en la escenografía para que ellos pudieran hacer la dramatización. Cuando tenían esa luz ideal es que filmaban y con ello alcanzaban la visión que tenía Kurosawa. Ahora hablando de la historia como tal, Ran. Ran es una palabra japonés cuyo significado es algo así como el caos o la miseria y que representa en su totalidad el tema que está plasmado en la historia. Una curiosidad es que Ran nace de una unión fascinante. Por un lado, la leyenda del Dainjo Mori Motonari, famoso en la historia por sus 3 leales hijos, que eso es una historia ahí japonesa. Y por otro lado tenemos la tragedia, pero la tragedia de William Shakespeare. O sea, yo cuando estoy viendo la película me pareció que caramba, yo esta historia
me parece conocida. Y la vi completa y sí, claro, esta historia es parecida, o sea, parece que la escribió fue Shakespeare, dije yo. O sea, yo no conozco muy bien a Shakespeare, o sea, es un error mío, no lo he leído mucho, pero una de las historias que primero leí de él, hace más, o sea, no sé, tenía como 18 años, estaba saliendo de secundaria, fue El Rey Lear. Y claro, el Rey Lear habla de una historia así, pero eran unas mujeres. O sea, eso quedó en el subconsciente y bueno, cuando vi la película, caramba, sí, claro, esto es de Shakespeare. Después investigué y claro, lo comprobé. Kurosawa ya había trabajado antes con Shakespeare, no fue la primera vez y eh, eso es algo muy válido, lo que es la adaptación. Adaptar una historia ya te está dando un plus a tu producción, porque ya es una historia que fue consumida por masas, ¿verdad? Y ya se entiende, ya se conoce, ya es verosímil. Entonces aquí, Kurosawa ya había trabajado con Shakespeare en otras historias, en otras dos películas, antes de lo que fue Ran, o el Rey Lear. Pero bueno, una de esas historias fue como no suyo, o El Trono de Sangre, que está basada en Macbeth. Y otra historia fue El mal duerme bien, que esa historia aún no la he visto, pero según lo que investigué está inspirada en Hamlet. En Ran, él logra algo distinto, porque funciona lo que es la tragedia occidental con la cosmovisión japonesa. También hay algo muy interesante entre la dramatización, que es el uso actoral del teatro no. Y esto también está entrelazado con lo que sería una estructura bélica y una reflexión fuerte y psicológica. La historia es simple y devastadora. O sea, aquí volvemos a un personaje trágico que en este caso es Hidetora Ichimonji, que es el protagonista, que es un señor de la guerra, un señor poderoso, que al inicio de toda la historia, y bueno, ya tendrán que ver la película, pero si puedo decir esto así tipo, que él divide su reino en sus tres hijos. Y ahí, bueno, ahí se comienza a desarrollar el primer acto. Y ese acto que está haciendo también el personaje de Hidetora parece algo racional, porque ya es un señor, ya está bastante mayor y bueno, quiere librarse de esa responsabilidad. Ahora quiere solamente vivir de lo que construyó. Pero eso rompe el orden natural del poder, porque la cabeza del poder se divide. Y ahí es donde comienza todo el caos. Por el caos, por el hambre de poder. Ahora el poder está dividido, ahora yo lo quiero. Entonces en eso va basando la estructura narrativa. Bastante interesante. Un tema muy importante es hablar del personaje central, o sea, y de Tora. O sea, no puedo hablar aquí de todos los personajes, porque hay personajes muy interesantes que todos merecen un capítulo entero. Pero centrándonos en el protagonista y de Tora, Ishimonji, es interpretado también por Tatsuyu Nakadai, que trabajó en la película anterior que les hablé. Harakiri, creo que fue, sí. Bueno, y de Tora no es una víctima inocente de lo que le va a suceder en la historia que se narra aquí. Porque entre la narrativa de la historia se va mostrando que su pasado, bueno, se va entendiendo que en su pasado el señor de la guerra que fue, construyó su imperio a través del dolor y de la sangre. O sea, con mucha violencia. Y miles murieron para que él pudiera tomar ese trono que ahora tiene y consolidó y ahora es un
pareciese al principio que era un rey sabio y justo, pero bueno, oculta algo allí, ¿verdad? Pero la película no lo oculta, ¿sí? Lo fascinante es que Kurosawa no cuenta su pasado directamente en la historia, como les comento. O sea, lo vamos escuchando a través de otros personajes, aparecen víctimas de su crueldad, que incluso hasta terminan ayudándolo. O sea, tiene unos contrastes narrativos muy interesantes. Claro, ahí también se separa un poco de lo que es la historia de Rey Lear, pero con la misma esencia, o sea, es interesantísimo. La tragedia de esta película no es que el Hidetora va a perder el poder, pierda el poder. O sea, la tragedia es que cuando el personaje pierde el poder, descubre que es humano. O sea, la narrativa es esa. Cuando perdiste el poder es que descubriste que eres humano, que también sufres, que también pasas todas estas penas que las personas. Y ese descubrimiento, ¿verdad? De un rey que descubre que lo ha perdido todo por una mala decisión o que se da cuenta que es humano, lo vuelve loco, lo lleva completamente a la locura, cuando se da cuenta que tiene penas como cualquier otro individuo. O sea, es bastante crudo esto y la película nos muestra algo que es completamente brutal y muy poderoso, que es así, el poder mal construido siempre cobra su deuda. O sea, un tirano, aunque se sienta fuerte, va a llegar su momento que va a estar completamente sumergido en el lodo dentro de una mazmorra. Hablar de la dirección y de la puesta en escena de Ran es hablar de una obra completamente monumental. Porque si hay batallas épicas, hay ejércitos enteros moviéndose como si fueran pinceladas de color sobre un lienzo, los caballos van levantando polvo, van creando toda una plasticidad visual en un encuadre, que eso da una riqueza completamente artística a una obra cinematográfica. Pero nunca esto va a hacer que pierda el centro dramático de la historia, porque todo gira alrededor de esa decisión de Hidetora. Hay una secuencia que me pareció magistral, que es cuando te representan la caída de Hidetora desde su castillo en llamas. O sea, esa secuencia es increíble, de verdad. Porque el trabajo de dirección y de puesta en escena para representar la caída de un rey es algo monumental. Porque aquí pasamos de la seguridad del trono que tiene Hidetora al fuego que lo está consumiendo todo a su alrededor, a la muerte y al silencio. Y luego lo vemos descender pequeño, completamente derrotado, rodeado por todos sus enemigos, hasta quedar casi completamente solo. Visualmente es la representación física de la caída del poder, y eso fue expresado por Kurosawa en su narración cinematográfica con Ran. Esto es algo que podemos usar en nuestros propios guiones. Cuando un personaje cae, no hay que decirlo. Tenemos que mostrarlo con unas acciones previas para crear el contexto y para preparar a esa caída. Eso nos ayuda a expresar correctamente, de forma metafórica, lo que es la caída del personaje. Y con estas clases magistrales que encontramos en estas películas, o sea, tenemos las bases para nosotros también expresar estos elementos,
¿verdad? O sea, tenemos que tomar en consideración especialmente el espacio donde se desarrolla nuestra historia. Y que este espacio termina, o sea, este espacio lo traiciona al final. Ya no es el personaje parte de ese espacio. Ahora el espacio que era suyo ya no le pertenece. Ya lo repudia. De hecho, se tiene que ir. Entonces, cualquier historia que creemos, que escribamos, que tenga que ver con estos conceptos, bueno, tenemos que crear todo el contexto narrativo. Por un ejemplo, aquí, un empresario muy poderoso y de pronto se da cuenta que todo lo que ha hecho últimamente lo está llevando a la ruina o simplemente es víctima de un complot, una conspiración que lo destrona y ahora este personaje que era el dueño, que creó la empresa, que creó todo ese imperio, es completamente arrojado por la ventana. Ya no es necesario. Bueno, hay una película que de los hermanos Coen que tiene alguna narrativa similar. Pero es importante ver estos conceptos metafóricos, visuales, para poder expresar nuestras historias también a través de las historias ya creadas. Bueno, hablando de lo que es la fotografía y el arte, bueno, como les digo, esta historia es completamente hablar de Ran es muy denso, ¿sí? Porque, bueno, la fotografía principal, el cinematógrafo, fue Asakazu Nakai. Trabajó con otros dos directores de fotografía. Y hay una cosa muy importante en esta historia, lo que fueron los vestuarios. Imagínense diseñar todos los vestuarios para tantas personas que trabajaron en esa puesta en escena. Bueno, el premio que se llevó esta película de la academia, sí principal, fue para Emi Wada. Emi Wada, que diseñó y cosió muchos de los vestuarios que aparecen en la película. Otra cosa interesante es el trabajo con la luz natural. Ese trabajo con la luz natural para esas escenas en exteriores también fueron repotenciadas o reforzadas por lo que son Fresnel de alta potencia. Desconozco cuál Fresnel como tal era, tal vez era un ARRI 18K, no lo sé. Pero bueno, según el documental es lo que logré ver y utilizaban ciertos geles de color rojo para identificar el dramatismo en ciertas escenas bélicas. También hay otra cosa que hay que resaltar, que sin el trabajo de dirección de arte que tiene esta película, la fotografía pierde completamente su potencial narrativo. Algo impresionante o una curiosidad que yo vi en la construcción, tras cámaras de esta película, fue que para las escenas de los caballos colocaban un polvo, como una especie de arena fina así, donde iban a pasar los caballos en el suelo, para que cuando galoparan levantaran esas partículas de polvo hacia arriba y con las luces del sol y las luces de los Fresnel dieran completamente un contraste, un contraluz, y estaba dando una textura al celuloide, a la fotografía. Y eso no fue algo casual, o sea, eso es completamente un diseño de atmósfera para poder representar lo que eran esas batallas increíbles épicas. Aquí encontramos que eso no era solamente filmar la batalla y la acción, sino que era esculpir con la luz y el polvo la fotografía. En otro tema también se habla de la música, que es completamente un universo entero para esta obra. Inicialmente se pensó algo más cercano también al teatro no, que eran unos cantos corales que se utilizan en el teatro no. Pero junto a Toru Takemitsu, que es uno de los grandes compositores japoneses para el cine y de música académica, Kurosawa decidió crear una suite orquestal junto a Takemitsu
pero exactamente con la esencia cultural japonesa del teatro no. Y bueno, aquí Takemixo hace esa mezcla entre lo que es la música como orquestal, utilizando esos instrumentos tradicionales japoneses y un poco así, dando unos esencias, unos tonos así como ritualísticos, creando ciertas texturas con las cuerdas y los instrumentos de aire. O sea, de música acá, bueno, es otro tema también extenso, pero me parece que todas estas decisiones artísticas, en base a la imagen, construyó completamente esa atmósfera bélica que tiene la película y esa mística y esa profundidad que transmite la tragedia de la narración en Ran. Ahora, si habláramos de la estructura, la película es claramente dividida en tres actos. El primer acto estaría la decisión y la ruptura del orden de la historia. En el segundo acto es cuando ocurre la caída y se comienza a gestar todo un caos completamente destructivo para poder terminar al final en el tercer acto con la destrucción total de un imperio creado a base de injusticia. En esta historia como tal no conseguimos una redención completamente pura. Tal vez el personaje al final en su locura tiene un momento de lucidez cuando se da cuenta que a veces a la persona que le dio la espalda era la persona que de verdad nunca lo defraudó. Pero más allá de todo esto, el personaje termina en la miseria completamente. Este guión fue escrito por Kurosawa junto a Hideo Oguni, quien colaboró en otros filmes con Kurosawa también. Y también trabajó en el guión de esta adaptación y esta mistura de dos historias para crear Ran. Otro guionista, ellos trabajaron junto a Kurosawa para mezclar esa historia entre Shakespeare y la leyenda de Daimyo Mori Motonari. Por esto y por muchas cosas más, Ran no es solo una historia sobre un reino dividido. Ran es una advertencia sobre el poder mal construido, el poder robado, el poder mal habido como tal, sobre lo que es la violencia que regresa en actos de justicia crueles, a los que fueron crueles también. Si aún no han visto la película, bueno, véanla y si ya la vieron, vuélvanla a ver, contémplenla y analícenla un poco más. Para el próximo episodio voy a dejar lo que es el cine japonés, porque si me quedo en el cine japonés, todo el podcast quedaría en el cine japonés. Pero deberíamos ahora ir a otros tipos de narraciones que incluyen lo que es el concepto bélico también. Y bueno, nuestra historia contemporánea, tenemos lo que ocurrió en Alemania, y si podemos buscar un punto de vista diferente a lo que siempre nos narran de que los nazis eran completamente crueles, podemos ir allá y ponernos en la perspectiva de ellos, cómo fue su desarrollo. Y esto es lo que nos trata de representar el director británico Jonathan Glazer en una historia que me pareció una experiencia diferente a lo comercial que uno está acostumbrado a ver, La Zona de Interés. Es súper increíble cómo crean una dimensión diferente del terror. Y en particular me gustó mucho también, porque la acción más cruel nunca la tenemos frente. La tenemos completamente oculta a través de una pared. Pero el sonido nos dice todo. Hasta entonces, nos vemos en el próximo acto.